Buenas noches, mis queridos hermanos, ¿cómo están todos? Aquí con Marcelo, practicando el sonido, tratando de salir al aire. Así que vamos a compartir la palabra esta noche. El sábado pasado estaba acostado, quería dormir una siesta, pero no pude porque había una palabra que el Espíritu me daba de los gobernantes corruptos y de cómo Daniel en su práctica de ser lo mejor, ahí en el reinado de Darío, él se encuentra con que los gobernantes corruptos lo querían hacer tropezar con Darío para que Darío lo echase al foso de los leones. Entonces él dice que iba y oraba con las ventanas abiertas en su casa, pero te doy un poco la introducción para que cuando agarremos a la lectura puedas entender lo que el Espíritu me hablaba ese día. Y estamos viviendo eso, ¿no? De la corrupción, de todo esto que realmente no nos dejan salir a predicar la palabra, ni nos podemos reunir, pero ya sabemos que son con el protocolo de 30 personas nomás, y eso no me llena a mí. Entonces, mirando todas estas cosas que están pasando y lo que Marco nos está hablando, entiendo que estos son tiempos muy importantes para el creyente. El creyente debe estar en este tiempo muy atento a lo que se viene, porque se viene algo bueno de Dios, pero también se viene lo malo de parte del enemigo. Así que yo quiero hablarte sobre Isaías capítulo 9, verso 11 al 21, quiero que leamos. Hay mucha lectura esta noche, hay muchos versículos para leer, pero el detalle va a ser muy corto, así que no te hagas problema que no vamos a tardar tanto. Le pedimos al Señor entonces que nos ayude. Padre eterno, gracias por permitirnos estar en este lugar y darnos así el aliento y la fortaleza de poder hacerlo, papá, porque tú eres bueno y tu misericordia siempre está sobre nosotros. Gracias, papá, que esta palabra pueda traer a nuestro espíritu, Señor, la reflexión de que tú todavía, Padre, confías que nosotros podemos seguir adelante, confiando en ti primeramente y luego confiando a lo que se nos ha ordenado hacer, papá. Papá, atamos los poderes del enemigo que siempre están para destruir, Padre, lo que nosotros queremos hablar de tu parte, Dios amado, por el poder de tu Espíritu. Atamos esas potestades en el segundo cielo, eliminamos cualquier acechanza y maquinación que puedan tirar para con nosotros, lo atamos en el nombre de Jesús, aquí en la tierra como en el cielo, y quedamos libres por el poder de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu. Gracias, papá, porque creemos, Señor, que habrá libertad en esta noche. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien, verso 11 hasta el 21, vamos a leer de Isaías capítulo 9. Dice así: empero Jehová ensalzará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Israel estaba siendo desobediente, se había llenado de soberbia, y Dios empieza a ensalzar más al enemigo que al mismo Israel. Y verso 12 dice: de oriente de los siros y los filisteos de poniente, y con toda la boca te tragarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor Dios, antes todavía su mano está extendida. Hasta la fecha Dios tiene su mano extendida para que aquel que quiera agarrarla pueda hacerlo en estos tiempos y no distraerse en otras cosas. Dios todavía en su furor no ha cesado para extender su mano y ayudarnos en todo. Mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día.
El viejo y venerable del rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira, este es cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Como estamos viendo ahora el panorama, totalmente igual. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Con todo esto no ha cesado su furor, antes todavía su mano está extendida. Perdón, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinas devorará, y se encenderá en el espeso de la breña, y serán alzados como humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pábulo del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Lo que estamos viendo, ¿no? Cada uno hurtará. Bueno, de esto tenemos a montones. A la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se hartará. Cada cual comerá de la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y entre ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía tiene su mano extendida. ¿Qué pueblo, no? El pueblo de Dios ignoraba ciegamente la advertencia de Dios. Todavía Dios está advirtiendo al pueblo de Dios, a sus hijos, para que realmente reconozcan que Él es el que nos instruye. Pero el pueblo se había cegado, se había ignorado la advertencia de Dios, que esto iba a pasar si no se arrepentía. Se vanagloriaban el pueblo de Dios de que podrían reconstruir su país devastado y hacerlo más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Argentina? Todos quieren hacer el pueblo, pero estamos, ¿cómo? Devastados. Solo nosotros, los que creemos en Dios, podemos decir que gracias a Él no estamos en esta forma. Pero el pueblo, el país, está devastado. Se puede ver por todos los robos, la violencia que hay, que es eso ahí, influencia de todas cosas, las bocas, cómo hablan perversidad y despropósitos, es terrible. Todas las clases, dirigentes que habían fracasado en arrepentirse y volverse a Dios y habían sido infieles a lo que habían sido confiados, como nosotros los creyentes, que Dios nos ha confiado el Evangelio para que podamos ganar en todo aspecto, pero asimismo se ha cegado el creyente, no está atendiendo a la advertencia de Dios, porque vienen días malos, pero si tú te arrepientes o nos arrepentimos, Dios hará días buenos para nosotros a pesar de las circunstancias. Serían totalmente destruidos con todos sus hijos. Y ¿sabe qué? A mí me preocupa esa gente que están sus hijos pecando y no advierten que el pecado los va a destruir, que el pecado los va a llevar al infierno. Y eso es culpa también de los papás. ¿Cómo es que ciegamente están inadvertidos de que Dios va a hacer lo que ha dicho? No quieren tomar conciencia de que lo que Dios dice, o muchas veces se toman de la palabra que Dios todavía tiene, ¿qué? Misericordia. Sí, la tiene. Pero Él nos ha confiado cosas para que nosotros podamos, ¿qué? Traer el reino de Dios a la tierra por cada uno de nosotros. Serían totalmente destruidos aquellos que realmente no atendieron la advertencia. El pecado conlleva consigo mismo la simiente de su propia retribución y destrucción. Es tiempo de poder reconocer que realmente no estamos haciendo como Dios quiere que hagamos. Dios ha advertido las cosas que van a pasar.
Van a venir buenas también para los que obedecen, pero también van a venir malas para los que desobedecen. Los profetas enseñaban mentiras en el Antiguo Testamento. Los gobernadores eran engañadores, bien corruptos, y sus gobernados, o los que eran gobernados, eran como perdidos. ¿Qué está pasando hoy en día? Estamos todos perdidos, ¿no? Vos escuchás hablar en la calle y es impresionante, no hayan para dónde tomar ni para dónde ir. Pero nosotros sabemos dónde ir. Tenemos el trono gran, celestial allá arriba para poder allegarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pero a pesar de todo lo que pasaba a Israel, venía desgracia tras desgracia, se robaban entre sí, habían profetas mentirosos, gobernantes corruptos, y los que eran gobernados también estaban perdidos, no hallaban para dónde ir. Pero todavía Dios, a pesar de ello, tenía su mano extendida. Todavía Dios tiene su mano extendida. ¡Qué gran misericordia de Dios! Que no nos ha consumido, ¿no? Qué grande misericordia de Dios que este país no ha sido consumido por la corrupción que hay. Gobernantes corruptos, directamente que nos quieren manejar como ellos quieren. Ya sabemos el espíritu que está manejando todas estas cosas, pero ¿a dónde está el creyente? ¿Cómo está advertido el creyente hoy en día? Si no atendemos a Dios con su advertencia, nos encontraremos que nuestros hijos van a morir en la destrucción que realmente vamos a tener todos aquellos que hemos desobedecido y no hemos atendido a la advertencia de Dios. ¡Qué gran misericordia que todavía Dios tiene su mano extendida! Vamos a Daniel 6. Esto es lo otro que Dios me habla, el Espíritu me hablaba. Cómo Daniel no desobedeció al rey, más bien obedeció a Dios. Vamos a leerlo del versículo 1, total el capítulo entero de Daniel 6. Dice, y pareció bien a Darío constituir sobre él reino de 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores presidentes, y porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Y acá viene la corrupción. Entonces los presidentes, gobernadores, buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio, ni falta fue hallado en él. Ningún vicio. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores, presidentes, se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Estamos peor que echados en el foso de los leones, ¿no? No nos dejan salir, no nos dejan predicar, no nos dejan hacer nada. En realidad, este es el tiempo que nosotros debemos estar advertidos por Dios de cómo salir de esto. Amén. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se puedan mudar conforme a la ley media y persia, de la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura del edicto, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, se entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Y se llegaron luego y hallaron delante del rey acerca del edicto real y preguntaron: ¿no has confirmado edicto por cualquiera que pidiera cualquiera Dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué es de los hijos de la cautividad de los judíos? ¿No ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni el edicto que confirmaste antes 3 veces al día hace sus peticiones? Y el rey entonces, oyendo el negocio, le pesó en gran manera y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Hasta puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres se reunieron acerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual se selló con el rey y con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de él no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se fue y se le fue el sueño. Y el rey por tanto se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él he sido hallado en mi justicia. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y lo mandó el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, y aquí viene, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y le quebraron todos sus huesos. Lo que leímos en el libro de Isaías, ¿no? Entonces el rey Darío describió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblan en la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro de Persia. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno se aferra a Dios, qué maravillas hace Dios. El rey Darío era un hombre preocupado por sus propios beneficios financieros y materiales. Era un hombre muy codicioso de cosas. Y no por la administración de la justicia que vemos hoy en día. ¿Hay justicia? No la hay. Encontré un dicho en el Facebook que decía: los únicos que pueden salir a la calle son los ladrones, y nosotros tenemos que estar encerrados. Así que lo cargaban al presidente como un edicto que habían tirado, que lo único que iban a salir a la calle eran los presos. Y nosotros todos encerrados, encarcelados. ¿Qué te parece? Hasta esta manera de vivir hacen los gobiernos corruptos. No administran justicia. Es más, siempre quieren sacarlos
del problema que tienen y dejarlos libres. Entonces vemos acá que este hombre, el rey Darío, estaba más preocupado por sus propios beneficios financieros y materiales y no por la administración de la justicia. La eficacia que tuvo el plan de estos gobernantes, que caía en aprovecharse de la vanidad de Darío. Darío había levantado su cerviz en, ¿cómo se llama?, en soberbia y orgullo de todo lo que tenía, porque él había sido reemplazante de Nabucodonosor, un rey que dejó muchas riquezas, y este hombre estaba embelecido en esas cosas. Como hombre de 62 años, sabía que se había de conseguir, quiero decir, la gloria en este tiempo. Era ahora o nunca. Aprovecharse de ser el rey que él quería. ¿Por qué? Se iba a llenar de gloria. Y este era el momento en que realmente había aprovechado los gobernantes corruptos a poder ganar más en los financieros y en los materiales. Pero como resultó, Daniel demostró que era un hombre que estaba como confiado de parte del Señor, de que él había sido mandado a ¿qué? A representarle a Dios sobre el reinado de Darío. Los consejeros habían sido consultados, la gran pretensión de todos, pero eran mentiras, porque no habían consultado tampoco a Daniel, y Daniel era uno de los primeros. ¿Qué es lo que pasa ahora con los gobiernos? Se consultan entre los que son del partido y los demás lo dejan afuera y no escuchan los consejos de los demás. Así pasó con Daniel. Se aconsejaron entre ellos para eliminarlo a Daniel, pero Daniel tuvo la gracia de Dios para poder ser librado de estos gobernantes corruptos y aún de los que son gobernados que andan perdidos y no comprenden nada. Daniel no lo había sido. Los gobernantes corruptos planearon todo esto. Frente a unas dificultades totalmente imposibles de superar, Daniel fue a la oración. ¿Dónde debemos ir nosotros? A la oración. Estamos en un tiempo de las circunstancias y dificultades totalmente adversas a lo que deberían ser, pero hay un lugar donde nosotros podemos ir, es a la oración. Dije recién que Dios quiere bajar ¿a dónde? A su templo. ¿Y quién es el templo de Dios? Somos nosotros. Él quiere venir ¿para qué? Para que nosotros ante toda adversidad y dificultad podamos superarnos. ¿Pero a través de qué? De la oración. Encontramos en primer lugar que Daniel fue valiente. No fue un hombre amedrentado ni con miedo. Él se quedó ahí en la casa donde estaba con Darío. Perdón. Y él lo único que hizo fue ir a la oración. No tuvo miedo, fue valiente. En segundo lugar, entró en su casa y oraba. Daniel hizo solamente lo que debía hacer. No fue en contra de los gobernantes, no fue en contra de los que realmente le habían acusado de esta forma, sino que fue directamente a la oración. Es lo que él dice que era mejor que hacer. Él sabía que a través de la oración era mejor que ir a retrucar o enfrentar a los que lo habían acusado. Y en tercer lugar, fue una oración conforme a las Escrituras. No conforme al yo, sino conforme a las Escrituras. Aparecen 8 elementos específicos de la verdadera oración en la comparación con la oración de Daniel.
Voy a darte las 8 esta noche. La primera es fe. Daniel tuvo fe, mostró una fe llena de respeto. ¿Cómo es la fe de los creyentes ahora? Faltan el respeto a cualquiera, ¿no? Hablan de cualquiera, hablan como quieren, no hablan con respeto. Se ha perdido mucho esto, ¿no? Pero la fe de Daniel fue una fe que se mostró con respeto. Nunca fue a confrontar al rey, nunca fue a confrontar a los acusadores, sino que él directamente fue a donde sabía que podía conseguir ¿qué? Liberación o libertad. Número 2, Daniel adoraba a Dios. Daniel no podía adorar literalmente en la ciudad santa, pero su postura mostraba que lo quería hacer, lo deseaba hacer, adorar a Dios. Sabemos que en un reino desconocido de Dios es difícil adorar, pero Daniel adoró a Dios ahí en medio de la dificultad. Lo tercero, la base de la expiación por la sangre. La casa construida para mí, dice Dios, era el centro del ritual sacrificial. En Hebreos 10 vamos a leer lo que estoy hablándoles. Hebreos 10, verso 19 al 22, lo vamos a leer. Dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne, teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, lleguémonos pues con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Es la forma en que Daniel fue a presentarse en la oración. La base de la expiación por la sangre de Cristo, que realmente es la casa donde nosotros somos, que hemos construido para Dios. Y Dios la sigue, ¿qué? Construyendo. Esta casa debe darle, ¿qué a Dios? Algo sacrificial, algo que realmente merezca que a través de la adoración y la base de la expresión de la sangre nosotros podamos ir al trono de Dios y alcanzar siempre la misericordia de Dios. Cuarto, humildad. Esto queda indicado por el marcado énfasis de la postura en que Daniel adoraba, se ponía de rodillas. Esto es humildad. ¿Cuántos hacemos esto de arrodillarnos delante de Dios y hacer la petición? Daniel era uno que se hincaba, se ponía de rodillas para directamente entrar al trono de Dios. Quinto elemento, la regularidad. 3 veces al día oraba Daniel. Leamos Salmo 55. Salmo 55, verso 16 y 17 dice así: yo a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y el mediodía oraré y clamaré a Jehová, y Él oirá mi voz. Daniel lo hacía 3 veces al día. Sexto lugar, petición. Oraba y seguía orando. Oraba y seguía orando en la petición. Séptimo elemento, daba gracias. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con acción de gracias. Daba gracias. Elemento número 8, constancia.
como lo solía hacer antes, decía Daniel. Romanos 12:12, quiero que lo leamos para que entendamos el elemento 8. Dice en 12 de Romanos, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es obvio que realmente cuando estamos en dificultades, lo mejor que podemos llegar a hacer es ir al trono de Dios con peticiones. Pero que seamos constantes en esto, no de vez en cuando tenemos la necesidad únicamente. Acá hay 8 elementos donde podemos trabajar para que Dios baje a este tabernáculo que necesita ser restaurado siempre. Entonces, cuando vemos todas estas cosas de Daniel, vemos el resultado de la oración. ¿Cuál fue? Dios lo libró. Dios librará a un pueblo obediente. Dios librará siempre a un creyente obediente. No aquel que le hace oído sordo a su palabra. No aquel que le hace oído sordo a su advertencia. Dios ha advertido que en los últimos tiempos iba a venir la tribulación. Y vamos a ser perseguidos por todos lados y vamos a ser tratados de parar el Evangelio. En Estados Unidos nos comentaba Marco que ya están quemando las Biblias. No sé cuántas Biblias quemaron ya en Florida. Así que nosotros tenemos la gran oportunidad de ser libres. Y este tiempo donde la corrupción corre para arriba y para abajo, aún los falsos profetas que estamos escuchando, aún directamente los mismos creyentes son falsos, y directamente dice Dios que todas esas familias le va a caer una desgracia por no escuchar la advertencia de Dios. No esperemos esto, hermanos. Hagamos lo que Dios dice. Seamos obedientes a su advertencia. Vamos al trono de Dios para alcanzar ¿qué? El oportuno socorro. Y Él nos dará libertad en todo. Dios libró a Israel, Dios libró a Daniel y Dios librará a todo hermano que se ponga en este tiempo a orar a Dios. El tema es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y este es tiempo de oración. Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado del receptor y que puedas haber aprendido algo con esto o por lo menos te haya caído algo en tu corazón. Eso espero de parte de Dios. Así que nos vemos el domingo si Dios quiere. Chao, chao, chao. Bendiciones.